Muy bien, ahora continuaremos con la segunda parte del Evangelio de Cristo. Hoy veremos a Dios como el Creador justo. Eh, Conoceremos un poquito del verdadero Dios, de quién es Dios. Tristemente hoy en día eh, vivimos las consecuencias de un evangelio superficial, de una relación superficial con Dios, de un conocimiento muy superficial de Dios. Y tenemos doctrinas superficiales, tenemos creencias superficiales, una relación muy superficial, un cristianismo muy superficial a causa de nuestra ignorancia de Dios. No conocemos a Dios, no conocemos sus demandas, no conocemos su ley, no conocemos su voluntad, no sabemos quién es Dios. Y ese conocimiento superficial de Dios trae a nuestras vidas desgracia, trae a nuestra iglesia desgracia, trae a nuestra sociedad desgracia, desviación, superficialidad. Es el resultado de esa lejanía o de esa ignorancia de Dios. Solamente lo único que tenemos es un montón de suposiciones acerca de quién es Dios, pero en realidad no conocemos lo que la palabra de Dios dice acerca de Él. Tenemos conceptos muy raros y muy lejos de la verdad. Por ejemplo, pensamos que Dios es como un abuelo amable, el cual se conforma con lo que le puedas dar, ¿verdad? Que tiene deseos, pero no demandas. Él te puede desear que deseo, es lo que yo pienso que es Dios. Desea que ore, pero si no oro, Él me entiende que no oro. Él desea que vaya a la iglesia, pero si no puedo ir a la iglesia, está bien. Él está contento con que yo no vaya a la iglesia. Desea, pero no me demanda. Es lo que pienso. ¿Verdad? Pienso que puede ser ignorado, que no importa. Él me entiende que no tengo tiempo para Él. Lo puedo ignorar y cuando tenga chance, cuando tenga ganas, cuando pueda, entonces voy a la iglesia, oro la Biblia, o oro, leo la Biblia, lo busco. Y pensamos también que es muy, muy, muy comprensible con nuestros errores, que puedo pecar, que no importa. Y vemos a Dios a veces como un diosito, como frágil, como un Dios sentimental, delicado, tierno, considerado, incapaz de enojarse. Pensamos que es Dios algo a lo cual nosotros tenemos que cuidar, porque es muy frágil. Muchos ven a Dios también como a una historia de ficción, algo irreal, algo increíble, como un cuento para niños. Y muchos hasta como el genio de la lámpara maravillosa. Nada más como un cuento o nada más cuando les conviene, lo buscan cuando lo necesitan. Esos son los conceptos que hay en el mundo acerca de Dios. Pero tristemente muchos esos conceptos muchas veces están dentro de la iglesia. Es muy triste ver eso. Leí una historia en un libro que dice ¿Qué es el Evangelio? Por Greg Gilbert, por publicaciones Faro de Gracia. Me gustó mucho, me llamó mucho la atención esta historia porque muchas veces es la manera en que nosotros vemos a Dios y de una manera a veces inconsciente, pero lo vemos así, como un abuelito, como un viejito el cual se conforma con estas obras que nosotros podemos darle y se los voy a leer para que lo vean. Dice alguien que le va a presentar a Dios con D minúscula, a otra persona y está hablando con otra persona y dice así, le aconsejo hablar suave mientras entramos, porque puede que esté dormido en este momento. Mire que él ya está viejo y no entiende ni le gusta este mundo tan moderno. Su época de oro, de la que hablan cuando está emocionado, fue hace mucho tiempo, antes de que la mayoría de nosotros hubiera nacido. Se trata de aquellos tiempos cuando a la gente le importaba lo que él pensaba de las cosas y lo consideraban alguien muy importante en sus vidas. Claro, todo eso ha cambiado ahora. El pobrecito Dios simplemente nunca se adaptó bien. La vida siguió su curso y lo dejó atrás. Ahora Dios pasa la mayoría de su tiempo en el jardín trasero. A veces voy allá para verlo y ahí nos tomamos nuestro tiempo caminando y hablando suave y cariñosamente entre las rosas. De todos modos, parece que mucha gente aún lo quiere, o al menos se las arregla para mantener un porcentaje de aprobación bastante alto. Y le sorprenderá cuánta gente se detiene a visitarlo y preguntarle cosas de vez en cuando. Pero eso no le incomoda. Él está aquí para ayudar. Gracias al cielo, toda esa irritabilidad de la que usted lee en sus viejos libros, por ejemplo, cuando la tierra se abrió y consumió a unas personas,
o cuando llovió fuego en varias ciudades. Ese tipo de cosas, todo eso parece haberse desvanecido en su época de antaño. Ahora Dios es un buen amigo, de esos amigos a los que usted no le invierte tanto tiempo, y además es fácil establecer una conversación con él, especialmente desde que ya casi no habla. Y cuando lo hace es para decirme mediante una señal extraña de que está de acuerdo con lo que quiero hacer. Esa es la mejor clase de amigos, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué es lo mejor aún? Que nunca me juzga, nunca por nada. Claro, yo sé que en el fondo de mi corazón Él desea que sea un mejor hombre, más amoroso, menos egoísta y todo eso. Pero en realidad, Él sabe que soy humano y que nadie es perfecto. Y estoy totalmente seguro de que nada de eso le molesta. Además, perdonar gente es parte de su trabajo. Para eso está. Después de todo, Él es amor, ¿verdad? Y a mí me gusta pensar en el amor como Él nunca me juzga, solo perdona. Ese es el Dios que yo conozco y a la verdad no quiero ningún otro. Está bien, espere un momento. De acuerdo, ahora sí podemos entrar. Y no se preocupe, no nos tenemos que quedar mucho tiempo. De veras, Él está agradecido por cada minuto que le demos. Eh, Tristemente esta historia parece algo de ficción, pero tristemente es verdad hoy en día. Nuestra relación con Dios es así. Vemos a Dios así, como alguien a quien podemos darle lo que le sobra. Como que a Él no le importa si le das poquito o le das mucho. Él solamente quiere algo de parte tuya. Y a veces pensamos que eso está bien. Cada día parece que la moral cae más bajo. Y cada día parece que la conciencia está más tranquila con el pecado. Cada día parece que nos incomoda menos. Parece como que el pecado es más aceptado, que nos incomoda cada día menos. Parecemos ignorar más a Dios cada vez más, sus mandamientos y su voluntad. Los ignoramos tan fácilmente y no nos incomoda romper la ley de Dios. Nos sentimos bien, no nos sentimos mal. No es que no sepamos que estamos haciendo mal, sabemos que hacemos mal. Las personas saben que hacen mal y, 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 y simplemente no les importa. No importa y no nos sentimos mal tampoco con lo que hacemos porque no conocemos quién es Dios. Podemos pecar tan fácilmente en contra de Dios y no tener miedo de Dios ni de las consecuencias porque no conocemos a Dios. El Dios que hemos creado es tan bueno que nos solapa y nos pasa todas las cosas malas que nosotros podemos hacer. Pero tenemos que conocer a Dios. Tenemos que entender quién es Dios. Dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y de comprenderme que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Dice aquí la palabra de Dios que si te vas a gloriar de algo, dice que sea de conocer y entender al Señor. Entender la verdad de Dios, entender la voluntad de Dios, las verdades doctrinales, conocer a Dios en una relación personal que se desarrolla en un tiempo devocional. Debemos estudiar las escrituras mucho tiempo, conocerla, para poder conocer a Dios y ser transformados por ella. No estudiar rápidamente y leer rápidamente, o nomás estudiar y leer para conocer y tener información en nuestra cabeza. Tenemos que tener un tiempo de estudio donde ese estudio nos transforma, donde ese estudio conocemos a Dios y ese conocimiento trae una transformación a nuestras vidas. Necesitamos ser hombres y mujeres que conocen a Dios, porque cuando conocemos a Dios entonces lo podemos amar y entonces le podemos temer, podemos tener respeto por la presencia de Dios. Nuestra ambición más grande como hijos de Dios, hermanos, es conocer a Dios de una manera personal. No solamente tener conocimiento de Él, sino conocerlo a nivel personal, estudiar de Él, andar con Él. Tristemente, no conocemos a Dios como Él espera. Y no conocer a Dios trae sufrimiento y destrucción a nuestras vidas. Mira lo que dice Oseas 4:6. Pues por falta de conocimiento mi pueblo se ha destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote.
¿Ya te olvidaste de la ley de tu Dios? Yo también me olvidaré de tus hijos. El no conocer a Dios no es simplemente ignorar algo. El no conocer a Dios trae a nuestras vidas destrucción. Aquí Dios le está reclamando a Israel que el crimen más grande que ellos habían cometido era haber ignorado a Dios, haber ignorado su revelación. Y hoy en día sufrimos lo que sufrimos por no tener conocimiento de Dios. Conocemos de otras cosas y aún a veces conocemos cosas de Dios, pero no conocemos realmente a Dios. Y eso trae destrucción. Dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento mi pueblo se ha destruido. 1 Corintios 15:34 dice, vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, algunos de ustedes no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Mira, lo que Pablo está diciendo aquí es que hay una relación bien cercana entre la falta de conocimiento y el pecado, entre la desviación y la destrucción. Cuando nosotros no conocemos a Dios, nos desviamos fácilmente, pecamos fácilmente, vivimos y hacemos lo que queramos con nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hay dirección y otra porque no hay temor de Dios. Dice Paul Washer, dice, cuando no hay un conocimiento bíblico de Dios, los hombres van a crear su propio Dios y este Dios que ellos crean es nada más y nada menos que una reflexión de ellos. No tienen miedo del día del juicio porque el Dios que ellos hicieron es como ellos. Eso es lo que pasa hoy en día. No hay temor de Dios porque no hay conocimiento de Dios. No sabemos cuánto nuestro pecado le ofende a Dios. No nos damos cuenta cuánto nuestra maldad o cuánto nuestra desobediencia es una rebeldía en contra de Dios. La necesidad más grande que tenemos hoy en día es conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, entonces aprendemos a amarlo y aprendemos a respetarlo. Necesitamos conocer tal y como Él es y no hacernos conceptos extraños acerca de Dios o creer mentiras que no tienen nada que ver con lo que la palabra dice, con lo que la Biblia dice acerca de Dios. Muchas veces el único concepto que tenemos de Dios es lo que escuchamos en la calle, es lo que escuchamos en internet, es lo que escuchamos de las personas, pero no de lo que la palabra de Dios dice. Muchas personas piensan hoy que están bien con Dios. Piensa que no tienen ningún problema con Dios. Como dice alguien, piensa que Él y Dios son amigos, que están de acuerdo en todo. Pues la verdad no es eso. La verdad es que Dios está enojado con el hombre pecador, con el hombre que lo ha ofendido, con el hombre que le ha dado la espalda. No le temen a Dios porque han hecho un Dios a su propia imagen. Y ese Dios que se ha hecho a su propia imagen es un Dios solapador, es un Dios comprensivo, ¿verdad? A lo que ellos creen. Y es cierto y es verdad. Normalmente cuando definimos a Dios, nosotros lo definimos como un Dios amoroso, un Dios perdonador. Y eso es verdad. Así es Dios. Es un Dios. Pero muchas veces nosotros vamos más allá y hacemos de Él a nuestra conveniencia y lo hacemos un Dios solapador, un Dios que no le importa lo que yo haya hecho, Él nunca me va a castigar, Él nunca me va a condenar, Él solo me va a amar. Es su responsabilidad perdonarme. Él es un Dios de amor y creemos que Dios solamente es eso. Pero cuando entendemos, tenemos un entendimiento claro de quién es Dios, todo debe cambiar. Debe haber convicción en nuestra vida, debe haber arrepentimiento en nuestro corazón, porque hemos ofendido a Dios y nos damos cuenta que estamos expuestos al juicio de Dios. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Me gusta lo que dice Miguel Núñez. Dice, somos más malos de lo que creemos y no somos tan buenos como pensamos. A veces nos decimos, no, yo no soy tan malo. Hay otras personas más malas que yo. Yo soy bueno, soy buena persona. Eso es mentira. Somos más malos de lo que creemos y no somos tan buenos como pensamos. Realmente hemos pecado en contra de nuestro Dios, pero no nos damos cuenta porque nuestra medida no es Dios. Nuestra comparación son otras personas pecadoras igual que nosotros. Pero en el momento en que nos medimos con la santidad de Dios, nos vamos a dar cuenta qué tan mal estamos. Romanos 1:21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos.
y se les oscureció su insensato corazón. El hombre fue creado no para vivir sus propios sueños, no para hacer su propia voluntad, no para hacer lo que él desea. Nosotros fuimos creados para Dios. Tenemos dueño, le pertenecemos a Él. Por lo tanto, tenemos que conocerlo, conocer quién es. Pecamos muy fácil, hermanos, pecamos muy fácil porque no tomamos en serio a Dios, porque no tenemos una visión clara de Él. Y la visión que tenemos de Dios es muy baja. Hemos rebajado a Dios y lo hemos puesto casi a nuestro mismo nivel. Así que tenemos que entender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Hay algunas verdades que tenemos que entender para poder tener un entendimiento claro acerca del Evangelio, de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y debemos tener en claro primeramente quién es Dios. Dios es un Dios, vamos a ver como un Dios creador, pero también lo vamos a ver como un Dios santo. Primero, número uno, Dios es un Dios, es el creador de todo. Aquí te empieza todo. Yo tengo que entender, creer lo que la palabra de Dios dice. Dice Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La creación no es un accidente, no es una explosión, como se dice hoy en día. La creación es un plan divino, es creación de Dios. Y yo tengo que creer eso. Creó Dios los cielos y la tierra. Pero también dijo en el 26 y 27 de Génesis 1, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen, y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer. A esto tenemos que empezar creyendo esto. La Biblia empieza diciendo que Dios es el creador de todo. Si yo no creo esto, si no creo el relato de la creación, yo empiezo mal y voy a terminar mal. Tengo que entender que todo existe por medio de la palabra de Dios, porque Dios así lo quiso. Si el diablo te hace dudar el relato de la creación, entonces te va a hacer dudar también de la resurrección. Tú no vas a creer lo principal del Evangelio. Necesitas empezar primero creyendo que Dios es un Dios creador. No somos el resultado, como te decía, del azar o de un accidente eh, eh, en el espacio, una explosión atómica. Somos una creación de Dios. Somos el resultado de la idea de Dios, del plan divino, de la acción de Dios. Somos creados por Dios, hechos por Dios, y por lo tanto tenemos dueño. Eh, Hay que empezar con eso, creyendo que Dios creó todo, incluyéndonos a nosotros mismos. Somos creados, somos hechos por Él. Es importante entender eso. Él es el Dios creador, hizo los cielos, pero también me hizo a mí. La segunda cosa que tengo que entender es que Dios es un Dios santo y justo. Aquí nos vamos a detener un poquito. Tenemos que entender que Él es perfecto, Él es santo. Cuando tenemos que definir a Dios, normalmente lo hacemos como un Dios amoroso, como un Dios bueno, como un Dios compasivo, como un Dios perdonador. Y esto es verdad, ¿verdad? Ustedes recuerdan a Moisés cuando Moisés quiso ver la gloria de Dios, le dijo, muéstrame tu gloria, Señor. Y él quería conocerlo. Y él expresa esto en Éxodo 34, 6 y 7. Pasando delante de él, proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Eso es lo que queremos todo. Es un Dios amoroso, compasivo, tardo para la ira y grande en amor. Pero hay algo más que normalmente no le ponemos mucha atención. Es el otro lado de la moneda. Sigue ahí mismo en el verso 7. Dice, pero que no dejará sin castigo al culpable, sino que castigará la maldad de los padres en los hijos, en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Este Dios de amor también es un Dios de justicia. Es un Dios santo, es un Dios justo. Dice Juan 3:16, por tanto amó Dios al mundo. Aquí no está hablando de un Dios amoroso, sí. Dice que te ama, sí.
que dio a su Hijo unigénito por ti y por mí, sí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero si sigues leyendo hasta el verso 18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo del unigénito de Dios. Dios es un Dios que ama al pecador, pero también es un Dios que condena a aquel que rechaza a su Hijo. Es un Dios de justicia, es un Dios de amor, pero no hace a un lado su justicia. Dice Salmo 5:5, no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores. Dios es un Dios que ama a aquel que se arrepiente, pero es un Dios que castiga y condena a aquel que lo rechaza. Pareciera que esto se contradice, ¿no? O es amor o es justicia. Pero el Dios amoroso dice que no tendrá compasión con aquel que ha negado a su Hijo, aquel que no ha creído en Él, aquel que lo ha rechazado. Creemos que Dios no puede y no debe castigarnos por nuestros pecados porque Él es amoroso, compasivo, paciente y lento para la ira. Pero también la palabra de Dios nos enseña que sí lo va a hacer si nosotros rechazamos a nuestro Dios. Tenemos que entender que el amor de Dios no cancela la justicia o el juicio de Dios. La Biblia nos dice una y otra vez que Dios es un Dios de justicia perfecta, un Dios justo, santo, digno. Tenemos que entender eso también. Y no lo hace a un lado, esa justicia, esa rectitud, por amor a nosotros. Tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer en Dios como un Dios justo también. Nosotros muchas veces creemos en Dios como si fuera un papá o una mamá solapadora, que no ve las malcredeces de su hijo, que puede hacer lo que sea y se porta mal y responde y avienta y tira, grita y llora y al final no pasa nada. Venga, mi hijo, siéntese aquí, vamos a comprarle su nieve y no pasó nada. A veces creemos que Dios es así con nosotros. Con los seres humanos podemos hacer lo que nos da en gana y al final de cuentas Dios es muy bueno y no nos va a castigar, nada va a pasar. Dice el Salmo 11:7, justo es el Señor y ama la justicia, por eso los íntegros contemplan tu rostro. El Salmo 33:5, el Señor ama la justicia y el derecho, llena hasta la tierra de su amor. Mire, el amor y la justicia de Dios no son cosas separadas, van juntas. Y la idea de esta mamá solapadora comparando a Dios con esto, eso es injusto. Dejar a un Dios sin castigar el mal, sin castigar el pecado, eso es injusto. Eso lo convertiría en un Dios que hace excepción de personas, que esconde el pecado. En vez de confrontarlo, simplemente lo solapa y no pasa nada. Eso no es bueno. Todos sabemos los resultados de niños que han sido solapados por sus padres y cuando llegan a ser grandes simplemente son criminales que rompen la ley. No trae buena educación el ser solapador. El que Dios fuera así lo convertiría en un cobarde moral. ¿Y quién quiere un Dios así? ¿Quién confiaría en un Dios así? Nosotros queremos un Dios justo, un Dios que nos ame, sí, pero queremos que sea justo. Muchas veces queremos que nuestros pecados sean pasados por alto, sean perdonados, pero no lo de los otros, no del violador, no del terrorista, no de la gente que me daña. Puedes perdonarme el mío, pero no les perdones a ellos. Eso sería injusto, ¿no crees? Dios tiene que castigar el pecado tanto tuyo como el mío. La Biblia nos dice que como Dios es justo, Él va a lidiar con todo mal, con todo pecado, incluyendo el tuyo y el mío. Dice Habacuc 1:13, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. Dice, no, eres tan puro que no puedes ver el mal. No lo puedes tener cerca, no lo puedes tolerar. A muchos de nosotros nos encanta concebir ese Dios amoroso y compasivo, ese Dios solapador. Pero si vamos a entender el Evangelio de Cristo, necesitamos entender que Dios es un Dios compasivo y amoroso, pero que también es un Dios santo y justo. Y que Él está determinado a no pasar por alto tu pecado, a no ignorar tu pecado, tu maldad, ni mi pecado, ni el de nadie. Él va a pagar, Él va a cobrar el pecado
de cada uno de nosotros. Dios no puede pasar por alto el pecado. Eso sería injusto. Eso no lo haría un Dios justo a Él. Dios es justo y por lo tanto tiene que actuar con justicia. Tiene que absolver al inocente, pero tiene que condenar al culpable. Si Él perdona al culpable y no lo castiga, entonces eso sería injusto. ¿No lo crees? Tiene que ser castigado el culpable. Tiene que haber justicia. Pero si Dios actúa con justicia con todos nosotros, con todos los hombres, y nos paga conforme a nuestras maldades, entonces ¿dónde quedaremos? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde terminaremos? Merecemos ser condenados, merecemos la muerte. ¿Cómo puede ese Dios justo y misericordioso ser misericordioso con nosotros, pero no condenarnos? Porque merecemos la muerte, merecemos el castigo, merecemos la condenación a causa de nuestro pecado. Eso la Biblia es muy clara, dice que la paga del pecado es muerte. Porque Dios no puede además ignorar su justicia para darnos su misericordia. Muchas veces hemos creído así, que Dios tuvo que hacer a un lado su justicia para, para con el pecador, para entonces poderle mostrar su amor. Pero eso sería pensar que Dios puede hacer a un lado su justicia en nombre del amor, y no es así. La maravilla del Evangelio no es que Dios haya elegido el amor en lugar de la justicia, sino que Él fue capaz de permanecer justo y otorgar perdón en amor. El mismo Dios que condena al malvado, Él se hizo hombre y murió en el lugar del malvado. Dios no ignora, Dios no renuncia o Dios no pervierte las demandas de su justicia para justificar al malvado. En lugar de eso, Él pagó las demandas de la justicia a través del sufrimiento y la muerte del Hijo de Dios en el Calvario. La muerte de Cristo apaciguó la ira de Dios. Tenemos que conocer la santidad y el amor de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios. Si no lo hacemos, vamos a ignorar todo esto. Y no sabremos cómo es que Dios nos puede rescatar, cómo es que Dios nos rescata. Entre más conozco de Dios, más lo voy a valorar, más lo voy a honrar, más lo voy a glorificar, más lo voy a amar. Hay muchísimo más que tenemos que conocer de Dios. Tenemos que conocer que Él es un Dios real, es un Dios que se revela, es un Dios que se relaciona con nosotros, es un Dios perfecto, es un Dios soberano. Tantas cosas que tenemos que conocer de Él. Tenemos que saber quién es para poderle amar tal y como Él lo merece. El problema no es que no sepamos que somos pecadores o que estamos mal. El problema es que no nos importa. No nos importa pecar en contra de Dios porque no sabemos quién es Dios. No nos importa estar lejos de Él. No nos importa darle las obras a Él porque no conocemos sus demandas, no conocemos su santidad, no conocemos su grandeza y pensamos que le podemos dar lo que nos sobra. No tenemos miedo de Dios porque no sabemos quién es Dios. Pecamos muy fácil. No tomamos en serio a Dios porque tenemos una visión muy baja de quién es Dios. Pero cuando aprendemos quién es Dios, todo debe cambiar. Debe haber un arrepentimiento sincero en nuestros corazones. O nos alejamos o nos entregamos a Él. Es nuestro deber como hijos de Dios conocerlo. Conocer su palabra, conocer su voluntad, conocer sus mandamientos. Conozcamos a Dios. Conozcamos al Dios que la Biblia nos habla. No al que nos crearon las personas, sino al Dios del cual la palabra de Dios enseña. Dios te bendiga.